los derechos de los consumidores. Mi nombre es Guillermo Keri y tengo el gusto de estar aquí conmigo con Cristina Busquets y Andrés Salas, ambos prominentes abogados de Keri que se dedican al área de protección al consumidor. Antes de partir con el contenido de esta charla, me gustaría ubicarlo geográficamente desde el punto de vista jurídico, en dónde se encuentra esta reforma de la ley de protección de los derechos de los consumidores. El gobierno de la presidenta Bachelet ha establecido un eje bastante claro respecto de un gobierno ciudadano, cómo se van a empoderar más los ciudadanos. Y por lo tanto, cuando pensamos en la ley de protección consumidor, tenemos que también estar pensando en la ley de protección de datos personales, que va a traer una nueva institucionalidad que va a cambiar la forma en que la empresa y el Estado se relacionan con los individuos, y ciertas normas aisladas con ciertos temas sustantivos que van a tener un impacto tremendamente importante en el mundo empresas consumidores. Ahí tenemos algunas iniciativas que buscan regular los gift cards, estableciendo registros y ciertas condiciones un poco más engorrosas y burocráticas las que hay hoy. Hay ciertas disposiciones o iniciativas parlamentarias para extender el plazo de retracto por compra en Internet. Y últimamente el diputado Tarud está promoviendo una ley para regular la publicidad vía telefónica o en medios electrónicos, que evidentemente va a poner una cantidad de trabas y cambios en las reglas de cómo las empresas están tocando a su base de consumidores. Esos son por el lado más sustantivo. Por el lado de la protección de datos personales, es importante saber que no solo va a haber un reconocimiento constitucional de la privacidad a nivel de derecho macro, sino que además se está cambiando no solo las normas, sino que creando una institucionalidad con facultad de imperio, con facultad de sancionar, con facultad de interpretar las normas, que es el Consejo de Protección de Datos Personales. Esa institucionalidad va a tener poderes casi omnívodos que va a poder ejecutar y dictar ciertas sanciones. Si uno mezcla en la Ley de Protección de Datos Personales y este Consejo con las nuevas facultades que va a tener el CERNAC bajo la Ley de Protección al Consumidor, es importante darse cuenta que las empresas van a tener grandes desafíos en esta nueva interrelación con un individuo, un consumidor mucho más empoderado, tanto en el mundo de la protección del consumidor como en el mundo de su protección de datos personales. Esta ley, promovida por el gobierno de la presidenta Bachelet, viene en cierta forma a complementar la reforma que se hizo durante el gobierno del presidente Piñera. En el gobierno del presidente Piñera, la ley creció mucho en términos sustantivos. Se introdujo el CERNAC financiero, contratos de adhesión, un montón de regulaciones para reforzar los aspectos sustantivos, pero lo que viene a hacer esta ley es precisamente ponerle desde colmillos bastante grandes a lo que es los derechos de los consumidores. Por lo tanto, en esta reforma no vamos a encontrar muchos elementos sustantivos en términos de derechos, sino que vamos a encontrar muchos elementos coercitivos en torno a la institucionalidad del CERNAC, a las fuerzas del CERNAC, la capacidad de dictar normas y sancionar, que son tremendamente fuertes. Por poner un par de ejemplos, dentro del mensaje se está promoviendo un CERNAC que de un presupuesto de 10.000 millones de pesos va a tener un presupuesto de 34 millones de pesos. O sea, 34.000 millones de pesos. Estamos triplicando el presupuesto del CERNAC. De una base funcionaria de 300 empleados o funcionarios públicos, va a pasar a tener más de 700. Por lo tanto, esto muestra que hay un compromiso tremendamente potente y fuerte en respecto a los derechos de los consumidores, y por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que esta reforma, más la ley de protección de datos, más las distintas normas sustantivas que se están dictando en esta materia, es que se va a producir un cambio
tremendamente paradigmático en la relación de las empresas y del Estado con los consumidores y los individuos que son sujetos de datos. Y eso, a nuestro juicio, como lo vamos a ver al final, amerita que las empresas empiecen a concientizar este tema, a informarse y en cierta forma a tomar medidas al respecto. Habiendo dicho esta mini introducción, y sin ánimo de meterle susto, pero es importante que conozcamos cómo viene la mano en esta nueva reforma de la Ley de Protección del Consumidor, y por lo tanto tengo el honor y el placer de dejarlos con Cristina Busquets. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como comentaba Guillermo, dentro de esta línea de gobierno ciudadano que está llevando adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, el año pasado, en el discurso de la cuenta pública del 21 de mayo, el gobierno anunció una potente reforma a la Ley de Protección a los Derechos de los Consumidores, que se transforma en el proyecto de ley que actualmente estamos analizando, que viene a reformar la Ley de Protección al Consumidor. Un año después del anuncio de esta reforma, el proyecto pasa de la Cámara de Diputados al Senado y actualmente se encuentra en el Senado discutiéndose en la Comisión de Economía. La Comisión de Economía está compuesta por los senadores Navarro, Lili Pérez, Jorge Pizarro, el diputado Tuma, que, como mencionaba Guillermo, ha tenido también otra iniciativa en este sentido, y el senador Orpiz. Bueno, entonces, como vamos a analizar este proyecto de reforma, queremos nosotros destacar ciertos ejes temáticos que creemos que son los más relevantes dentro de las modificaciones que propone este proyecto. En primer lugar, creemos que es relevante destacar el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor. En segundo lugar, vamos a destacar la incorporación efectiva en la ley de la mediación colectiva. En tercer lugar, los cambios en el procedimiento, que, como comentábamos recién, son de las partes más fundamentales de esta reforma, dado que no apunta tanto a un cambio sustantivo, sino más bien a un cambio procedimental que permita ejercer medidas coercitivas más eficientes. Y eso va también acompañado del aumento de las multas. Y por último también queremos destacar la modificación de la reparación del daño moral en las acciones colectivas y algunos aumento de los plazos de prescripción de las acciones. Dentro del primer eje temático que estábamos comentando está el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor. El CERNAC en esta reforma toma un rol sumamente potente, beneficiándose de tres grandes facultades nuevas que le otorga esta propuesta de modificación legal. En primer lugar, una de las facultades nuevas que va a tener el Servicio de Protección al Consumidor es la facultad de fiscalizar. ¿Qué significa la facultad de fiscalizar? Significa que el CERNAC va a poder ir en terreno a inspeccionar y a fiscalizar los locales donde, por ejemplo, se venden productos o se prestan servicios, de manera tal que pueda fiscalizar en terreno, comprobar en terreno si es que hay alguna infracción a la normativa. Para esto, en caso de que los proveedores se nieguen al ingreso del funcionario que va a realizar la fiscalización, el CERNAC va a tener la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, es decir, que a través de las policías se permita o se fuerce el ingreso al local respectivo. Y además de esta herramienta, al fondo, coercitiva para poder ingresar, el CERNAC va a poder imponer una multa por el solo hecho de haberse negado el proveedor a dejar entrar al fiscalizador correspondiente. En este sentido, esta facultad de fiscalizar va a convertir un poco al CERNAC en lo que hoy día hace la Inspección de Trabajo o la Seremía de Salud en cuanto a fiscalización en terreno. En segundo lugar, el CERNAC va a tener la nueva facultad de sancionar. Esto es una de las innovaciones más importantes de esta reforma, en el sentido de que hasta ahora el CERNAC no tenía ninguna posibilidad real de sancionar a los proveedores por infracciones a la ley, sino solamente tenía la posibilidad de gestionar mediaciones entre los proveedores y los consumidores, o por otro lado,
presentar acciones ante tribunales en representación del público consumidor. Hoy en día, y como vamos a profundizar más adelante, como consecuencia de esta reforma, el CERNAC a través de los directores regionales va a poder imponer directamente multas y sancionar las infracciones a la normativa. Y por último, el CERNAC va a poder interpretar la ley de protección al consumidor y dictar normas. La interpretación de la ley la va a hacer tanto a través de los fallos, como comentábamos recién, cuando ejerza su potestad sancionadora, o a través de la dictación de normas que pueden ser de carácter particular para un tema específico o de carácter general. La dictación de normas la va a hacer el director nacional del servicio, y para la dictación de normas el director va a ser asesorado por un consejo técnico. Ahora bien, en la redacción actual del proyecto no queda muy claro cuál va a ser el rol de este consejo técnico. Si bien el proyecto establece que tendrá que ser consultado por el director para efectos de poder dictar las normas, no queda claro si el consejo va a poder, por ejemplo, vetar las propuestas del director nacional o imponer alguna modificación sustantiva a esas propuestas. Y nosotros creemos que esto es una debilidad importante del proyecto, dado que si es que el Consejo no tiene ninguna facultad real y potente de intervenir en las propuestas del director, todas estas dictaciones de normas van a quedar un poco al arbitrio del director de turno y eso podría llegar a ser complejo. Sí, acá me gustaría comentar, Cristina, que este tema ha sido tremendamente discutido. Evidentemente se le está creando una capacidad o una institucionalidad parecida a la Inspección del Trabajo, a una superintendencia, al CERNAC, lo que ha generado bastante preocupación y bastante discusión. De hecho, algunos de los participantes de las comisiones han dicho que este es un proyecto que, más que proteger y empoderar a los consumidores, dándole mayores facultades para informarse, cambiarse de proveedores, en fin, es un proyecto que busca principalmente empoderar al CERNAC por sobre los consumidores. Y eso en cierta forma es relativamente complejo. Han habido varias digamos, citas de distintos parlamentarios en la comisión en que básicamente hacen el símil de las facultades que se le está dando al CERNAC con una superintendencia, que ha sido uno de los ejemplos que está tratando de imponer. El tema está en que aquellos detractores de esta potencialidad del CERNAC dicen que la superintendencia tiene un ámbito mucho más acotado y está regulando a una industria muy específica y muy regulada. En cambio, acá en el universo de infinidad de proveedores, por un lado, e infinidad de consumidores con distintos ámbitos de acción, el tener un órgano demasiado abierto y con demasiadas potestades hace que el CERNAC va a tener un grado de discrecionalidad bastante alto. Si a eso uno le agrega que va a tener la facultad de fiscalizar, interpretar la ley y sancionar, estamos creando algo que, si no se usa con fines netamente técnicos o idóneos, podría transformarse en una herramienta política que, en caso de ser abusada, puede causar mucho daño no solo a los consumidores, sino que también a las empresas. Porque las empresas, en un ambiente hostil, al final, ¿qué es lo que van a hacer? Restringir sus productos y servicios y probablemente protegerse. Y eso significa que la capacidad de los consumidores de poder elegir, de poder tener más transparencia en conocer ciertas cosas, puede que baje. Esta discusión ha generado, obviamente, muchas versiones encontradas, y yo creo que es algo que probablemente en el Senado también va a volver a revisitarse y ver hasta dónde llegan o se van a extender estas facultades del CERNAC. Este es un punto que hay que estar mirando y siguiendo con bastante detenimiento, porque también pasa dentro de este eje transversal en la discusión de las reformas actuales, que es empoderar más a un órgano del Estado y creer menos en la autorregulación, creer menos en que las formas de este mercado cruel operen entre consumidores y empresas. Otro de los puntos que bien conversaba y les anunciaba a Cristina en estar
que son parte integral y una reforma, es la nueva regulación respecto a las mediaciones colectivas. ¿Qué es lo que ocurre hoy? El SERNAC está llamado, con sus funciones actuales en la ley tal como está, a mediar, es decir, hacer un amigable componedor entre los consumidores que presentan reclamos en contra de los proveedores, pero solamente a título individual. Lamentablemente esta mediación no es obligatoria y tampoco sus efectos no se encuentran regulados en la ley. La ley solamente les encarga a que se realice esta mediación. Sin embargo, el SERNAC, en razón de y en virtud de su rol de protección a los derechos de los consumidores, ha realizado a lo largo de la historia, hace varios años ya, varias mediaciones colectivas, en donde básicamente a través de su propia apreciación de cómo debe ser una mediación colectiva, ha ido inventando sobre la marcha cuáles serían los actores que deben integrar la mediación y cuáles serían los efectos de la misma. Tomando esto en cuenta, el legislador quiso en esta reforma regular la mediación colectiva, señalando en qué casos va a ser obligatoria y cuáles serían los efectos de esta mediación colectiva. Entendemos que la mediación colectiva hasta ahora se realiza solamente cuando el SERNAC considera que es la antesala a la presentación de una demanda por acción colectiva, por infracción a los derechos de los consumidores. Sí, quizás comentar acá que ha habido mucha crítica respecto de este sistema de mediación colectiva. Nosotros creemos que en cierta forma esto viene a regular algo que estaba pasando y se le está dando un marco un poco más acotado y específico. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros consideramos que no es malo. Sin perjuicio de esto, hay muchos que dicen que cómo va a tener el carácter de mediador el ente fiscalizador. Aquí se produce una asimetría que no es necesariamente conveniente y faltaría la neutralidad propia de un ente distinto al fiscalizador para que medie. Sin perjuicio de eso, y acá hay una discusión que si ven la historia de este proyecto, así liderado principalmente de la JAC por el diputado de C. Chavín, que siempre repetía las mismas frases con el diputado Edwards de Renovación Nacional. Cuando Edwards proponía esta argumentación, Chavín, en varias partes del proyecto, dice que una vez más el diputado Edwards peca de desconocimiento y de mala fe, porque el objetivo de la mediación es precisamente evitar el juicio, acercar a las partes y que evidentemente si las empresas le pagan a los consumidores lo que estos piden, van a evitar el juicio. Entonces, esto parece muchas veces un diálogo de sordos, en que por un lado dice, oye, esta institucionalidad es peligrosa, hay simetría en cuanto a poder, el mediador y el fiscalizador son los mismos, y por otro lado dicen, oye, pero esos son puros cuentos, ¿sí? Lo que se busca con esta mediación es precisamente que el proveedor o la empresa sean capaces de pagarle y resarcirle los daños a los consumidores sin tener que llegar a un juicio. Y esto es algo que también va a haber que estar haciendo un seguimiento. Sin perjuicio de eso, es importante decir que hoy día el SERNAC en los hechos promueve estas mediaciones colectivas y la verdad es que un juicio o una acción colectiva son tan engorrosas y sobre todo el momento en que parten es prácticamente imposible terminarla de una forma eficiente, es que esta facultad bien llevada creemos que podría ser algo positivo en esta ley. De todas maneras, el otro eje fundamental que bien les adelantábamos son los cambios medulares que existen en el procedimiento. Ante los juzgados de policía local actualmente, como ustedes sabrán, cualquier infracción ante la normativa, venga desde la acción de un particular o venga desde la autoridad, debe ventilarse ante los juzgados de policía local cuando se trata de una acción individual. Perdón. Lo que busca el proyecto es que no quitar esta competencia de los juzgados de policía local en primer lugar, pero sí darle al consumidor la alternativa para cuando las denuncias impliquen una cuantía menor de 25 unidades tributarias mensuales, el equivalente a aproximadamente $1 millón o a $1.500, cuando sean de esa cuantía o superior,
el consumidor pueda elegir entre ir al juzgado de policía local o ir al CERNAC para tramitar el procedimiento en el CERNAC. Sin perjuicio de eso, el legislador no quiso dejar al CERNAC siendo una especie de ente fiscalizador, y además en este caso, que sería una especie de juez y parte, no quiso dejar al CERNAC que señalara cuáles eran el monto de la indemnización de perjuicio. O sea, no quiso dejar a la autoridad que evaluara el daño. Por lo tanto, un consumidor va a poder optar entre ir al CERNAC o al juzgado de policía local, pero para la indemnización de perjuicio siempre tendrá que ir al juzgado de policía local. Por otra parte, el procedimiento también señala que el director regional del CERNAC, según el domicilio donde esté el consumidor afectado, pueda ir en denuncias que sean de menos de 25 unidades territoriales mensuales, o cuando siempre al director regional del CERNAC, o cuando sean mayores que el consumidor elija, ante el mismo director regional del CERNAC para que éste determine si es que hubo infracción a la ley de protección al consumidor y además pueda imponer las sanciones. La propuesta nace a partir de que solamente en el 2014 en el CERNAC hubieron 300.000 reclamos individuales aproximadamente de parte de consumidores, pero de ese universo solamente un poco menos de 11.000 llegaron a juicio. Entiende el legislador que hay un desincentivo de parte del consumidor cuando la mediación se frustra para poder llegar al tribunal y conocer específicamente de cuáles fueron las infracciones a la ley de protección al consumidor. Sin embargo, esto nos llama bastante la atención, ya que cuando vayamos como consumidores al director regional del CERNAC, el director va a ser quien va a determinar si es que hubo infracción o no. Pero si elegimos ir al juzgado de policía local, de todas maneras el CERNAC puede hacer parte en esa acción si es que considera que si está peligrando el interés colectivo. Por lo tanto, el CERNAC va a ser juez y parte, o solamente parte, pero siempre va a tener participación. Y además, el procedimiento ante el director regional del CERNAC se establece como una especie de única instancia. Los mecanismos de impugnación son mecanismos generales, no hay un mecanismo, nos atrevemos a decir, efectivo para poder impugnar las decisiones que toma el director regional. Finalmente, ante los juzgados de letras en lo civil, el procedimiento queda tal cual como hasta ahora. Esto es, que solamente se conoce respecto de las acciones colectivas, sin perjuicio de la indemnización que veremos más adelante. Aquí quizás hacer un comentario respecto a este punto y lo que ha sido parte de la discusión parlamentaria, es que algunos parlamentarios han dicho que restringir la posibilidad que un juez de policía local conozca aquellos reclamos de bajo 25 UTM es un error. Las razones que han dado algunos parlamentarios, sobre todo el parlamentario Edward, se refiere a que jueces de policía local hay en todo el territorio y por lo tanto en regiones o en poblados lejanos se estaría obligando a un consumidor tener que acercarse donde haya una oficina del servicio, o sea, del CERNAC. Y por lo tanto hay un tema de conveniencia diciendo que no tiene mucho sentido hacer esta distinción. Sin perjuicio que para otros puede hacerlo por un tema de economía procesal y no recargar los tribunales con exceso de denuncias. Nosotros estimamos que efectivamente puede haber un tema geográfico, pero por sobre todo, dadas las facultades tanto de imperio, de sancionar y de interpretar la norma que se le está dando al CERNAC, yo creo que es deseable que haya un cierto contrapeso jurisdiccional para la generación de cierta jurisprudencia, que si nadie más que el CERNAC puede ver aquella disputa bajo 25M, se podrían empezar a generar ciertos criterios que cuando un ente fiscalizador es juez y parte, podría tener cierto sesgo. Cuando esos reclamos pueden ser vistos por un tribunal de letras, un tribunal de policía local, la jurisprudencia que vaya creando eventualmente puede ser un contrapeso que puede ser utilizada en otras fuentes de reclamo e invalidación que son propias del derecho administrativo ante un órgano del Estado como el CERNAC. Por lo tanto, creemos que debiese ser o debiese existir algún tipo de contrapeso
y por lo tanto, si bien creemos que es bueno simplificar y por economía procesal que el CERNAC sancione rápidamente, que tiene sus ventajas, siempre creemos que es mejor tener un contrapeso jurisprudencial de lo que está haciendo el CERNAC. Esto independiente del alcance regional, darle las facilidades a los consumidores que puedan optar por uno u otro camino. Sigamos. Las multas. En efecto, el cuerpo más robusto de esta reforma es básicamente el aumento de las multas. Está buscando el legislador transformar la sanción que existe actualmente, que es la imposición de multas ante la infracción de la ley de parte de los proveedores, a que sea disuasiva. El cuadro que ven ahora en pantalla se explica por sí mismo. Actualmente, por ejemplo, para tomar solamente un ejemplo, la multa genérica, esto es una infracción que no tiene señalada una infracción diferente o especial en la ley, puede el tribunal llegar a multar hasta, y poner una multa hasta 50 unidades tributarias mensuales. Y usualmente los tribunales, en la generalidad de las sanciones, han llegado a multar hasta 10, 15, hasta 20 unidades tributarias mensuales, ya que la ley no obliga a llegar hasta el máximo de la multa, sino que considere varios otros aspectos. Lo que busca esta reforma es que el juez tenga mayores herramientas para apreciar y determinar la gravedad de una falta y así poder llegar más a multas que sean más altas, en el sentido de que si ahora va a poder llegar hasta 150, que efectivamente haya oportunidades donde llegue a poner el máximo de multa. Es necesario destacar que en estas multas, en la reforma, el aumento alcanza en algunos casos hasta las 3.000 unidades tributarias mensuales. Por ejemplo, en los contratos de adhesión financiera, si bien la multa es hasta 1.500 unidades tributarias mensuales, en caso de reincidencia, el juez puede aplicar el doble. Además, también el legislador está considerando que el poner multas tan elevadas y que, por supuesto, el hecho de que ahora el CERNAC tenga facultades fiscalizadoras va a aumentar el número de multas de forma exponencial, no quiere que las empresas dejen de comercializar y desaparezcan del mercado. Por lo tanto, va a tener la reforma tiene dos topes para poner el máximo de las multas. Primero, es que las multas impuestas no podrían superar el 30% de las ventas obtenidas por el proveedor que ha infringido la ley durante el periodo que ha durado esa infracción. Ese es el primer tope. Y el segundo es que las multas no pueden ir más allá del doble del beneficio económico que obtuvo el infractor como resultado de esa infracción. Además de estas multas se incluye una sanción que antes no estaba en la ley, que son los daños punitivos, que respecto a los servicios básicos, entiéndanse la electricidad, el agua, etc., por los días en donde se haya suspendido de forma arbitraria o unilateral este suministro a los consumidores, a los usuarios de estos servicios básicos, el proveedor deberá indemnizar al consumidor afectado tomando en cuenta el precio de cada día que dejó de proveer el servicio y restándolo de su cuenta al mes siguiente. Y además, esto es uno de los aspectos más relevantes y preocupantes de esta reforma, es que hasta ahora todos los tribunales habían considerado que es un hecho y es una sola infracción, por lo tanto es una sola multa, siguiendo las líneas generales de nuestro derecho. Pero la reforma dice específicamente que para el caso de los casos de adhesión financiero, ya no voy a tener la ficción de que es una sola infracción, sino que va a ser tantas infracciones como contratos de adhesión existan. ¿Qué quiere decir esto? Si antes, por un mismo hecho, yo afectaba a 100 personas, tenía una sola multa, que podía ir desde 1 hasta 750 unidades tributarias mensuales, dependiendo de la gravedad que le voy a considerar el juez. Por lo tanto, si me ponían una sola multa de 750 unidades tributarias mensuales, esa era la sanción por la infracción y la afectación a estas 100 personas. Ahora, con la reforma tal cual está, si el juez va e impone una multa de 750 unidades tributarias mensuales, esas unidades tributarias se van a multiplicar por cuántas personas haya. ¿Qué quiere decir esto? 100 multas de 750 unidades tributarias mensuales. Preocupante, ¿no? Bueno, un par de comentarios sobre este tema de las multas. Primero, yo creo que en general los empresarios, me ha tocado estar en este y también el tema de protección de datos,
las empresas no les preocupa tanto las multas como que las reglas sean claras y saber a qué atenerse para no necesariamente caer en las multas. Entonces, cuando tenemos un órgano con la discrecionalidad que se le está dando a CERNAC y por el otro lado se le está dando al Consejo para la Protección de Datos Personales, estamos moviéndonos en un campo minado donde lo principal es procurar por lograr reglas claras. Eso yo creo que es re importante como un concepto general, que no es tanto el temor a las multas, sino que la falta de claridad. Segundo, yendo ahora a las multas. Como ustedes pueden ver, las multas pueden ser enormes. Se ha criticado mucho el carácter poco progresivo. O sea, hay aumento de casi 1000 o más % de las multas y sin necesariamente establecer algún grado de progresividad. Y eso per se es bastante complejo. Y tercero, además de estos gastos, de estos excesos que pueden ser casi expropiatorios en algunos casos, el proyecto contempla, y acá yo creo que hay que prender varias alarmas, que los directores, los administradores y en general aquellos que se hayan beneficiado de la conducta infractora son solidariamente responsables por el pago de las multas. Esto es tremendamente complejo porque el día de mañana un gerente general, un gerente de producto, en fin, podrían ser solidariamente y tener que responder con su propio patrimonio por las multas impuestas por el CERNAC. Si a esto le agregamos con el grado de discrecionalidad, esto puede terminar siendo una herramienta relativamente política. Algunos parlamentarios de oposición levantaron este tema, diciendo, oye, acá hay un grado de discrecionalidad importante, esto es complejo, pero una vez más, los diputados oficialistas, sobre todo el diputado Chaín, decía que la oposición, una vez más, actuando por desconocimiento y de mala fe, no veía que la imposición de este tipo de multas era un beneficio para la empresa y los consumidores para resolver los problemas antes de mediaciones sin tener que llegar a estos procedimientos sancionatorios. Por lo tanto, acá hay dos visiones tremendamente contrapuestas y que es importante ver cómo va a seguir este debate, porque a mí me da la impresión que la falta de claridad de reglas, junto con el hecho de que algunos directores o administradores pueden responder solidariamente, podría generar un efecto en el que las empresas se pongan cada vez más restrictivas en sus políticas que finalmente va a terminar afectando a los mismos consumidores. Y eso es algo que a mi juicio hay que estar siguiendo en esta discusión. Perfecto. Bueno, otro de los puntos a destacar de esta reforma tiene que ver con la compensación del daño moral en las acciones colectivas. Hasta ahora la Ley de Protección al Consumidor establecía expresamente que en el caso de las acciones colectivas el daño moral no se iba a tratar o no se iba a resolver sobre el daño moral dentro del juicio ante el juzgado de letras por la acción colectiva, sino que posteriormente cada uno de los consumidores afectados que hubiese sido parte de la acción debía dirigirse de manera independiente ante el juzgado de policía local correspondiente para solicitar la indemnización de perjuicios por el daño moral. Hoy la gran innovación que introduce la reforma es efectivamente la posibilidad de que el daño moral también se regule en la tramitación misma de la acción colectiva, lo que creemos que va a significar también, o podría significar también el aumento en las acciones colectivas, dado que facilita y hace menos engorroso la tramitación total de este tipo de acciones. Este tema es bastante interesante porque acá uno puede ver claramente una discusión más bien técnica versus una ideológica. La discusión más bien técnica, propuesta por varios tratadistas de derecho y algunos parlamentarios de oposición, dice, señores, no es legalmente pertinente en una acción de clase discutir el daño moral, porque, por ejemplo, no es lo mismo que por un atraso de un avión
un señor no llegue a la reunión más importante de su vida, o al funeral de un hijo, o a alguien que llega solamente por vacaciones. Por lo tanto, ¿cómo uno va a poder aplicar un daño moral que es esencialmente personal a una infinidad de consumidores que sufrieron un hecho por un solo hecho que los afectó a todos? Por lo tanto, hay mucha discusión técnica si esto es o no es pertinente y por las dificultades que va a tener su aplicación. Ahora, se han establecido ciertos procedimientos, ciertas indicaciones, como para abrir periodos probatorios individuales dentro de un juicio colectivo. Pero creemos que eso va a transformar esto en un término bastante engorroso. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, que es muy engorroso, yo creo que hay detrás una aspiración de reparar al consumidor. Hasta el momento, y muchos de los comentarios que se dicen son: acá se está fortaleciendo el CERNAC por sobre el consumidor, porque todas las multas van a beneficio fiscal y no van al consumidor. Acá hay una indicación que precisamente dice: oiga, además de resarcir los perjuicios directos, etc., es importante que el consumidor sea resarcido en sus daños más personales, su daño moral por lo que ha vivido. Y muchos consideran que las altas multas más esto puede terminar siendo tremendamente expropiatorio y finalmente que la empresa termine siendo una vez más bastante restrictiva. Perfecto. Y por último, otro de los puntos que queremos destacar de la reforma tiene que ver con el aumento del plazo de prescripción de las acciones. Hasta hoy, el plazo de prescripción de la acción infraccional, es decir, aquella que persigue la imposición de una multa, es de 6 meses desde que el hecho se produce. Lo que pretende la reforma es aumentar no solamente el plazo, sino la forma en que se cuenta este plazo. Así, la reforma propone que el plazo de prescripción sea de 2 años en vez de 6 meses y que el plazo de prescripción comience a contarse no desde el hecho, no desde que se produjo el hecho, sino desde que cesó la infracción. Esto es sumamente relevante porque se ha considerado que hay muchas veces en que la infracción puede ser un hecho continuo, por ejemplo, no sé, un prestador de servicios que consistentemente en sus prácticas infringe la normativa de protección al consumidor y por ende era muy difícil o es muy difícil actualmente determinar desde cuándo se podría contar la prescripción y esto viene a ser subsanado y a ser aclarado por la norma propuesta por la reforma. Bueno, como pueden ver, y acá estamos ya terminando la parte más de contenido, pero evidentemente esta reforma viene a ponerle unos colmillos gigantes a la ley existente que había ya tenido un escalamiento en términos sustantivos. Estamos en un nuevo ambiente, estamos en un nuevo eje ciudadano que no hay que solamente focalizarse en esta ley, sino que hay que mirar esta ley con su institucionalidad, donde lamentablemente lo que vemos es que se está tratando de potenciar a un CERNAC por sobre los consumidores. Vemos que esta ley está coja en que no se están introduciendo nuevos elementos para que los consumidores tengan más información para elegir y más facilidad para cambiarse de un proveedor a otro, sino que el peso está principalmente puesto en el énfasis sancionatorio. Por lo tanto, esta institucionalidad va a tener un poder enorme respecto a la relación entre las empresas y los consumidores, que lamentablemente mal usado puede causar muchos perjuicios. Si esto lo complementamos con la nueva institucionalidad que se está creando en datos personales, ese mismo diálogo entre la empresa y el Estado y los individuos también va a cambiar y que con una institucionalidad con muchas facultades discrecionales también puede generar mucha incertidumbre y problemas en esta relación entre las instituciones y los individuos. Y por lo tanto, yo creo que lo que viene ahora es que las empresas debiesen estar siguiendo cercanamente este desarrollo. Creemos que es muy importante empezar a hacer ciertos due diligence internos
prevenir. Estos son discusiones que van a tomar 1 o 2 años, va a haber un periodo de transición. Por lo tanto, yo creo que es importante desde hoy empezar a introducir en nuestras prácticas, en las bases de datos que se están contando hoy, en las políticas de privacidad, en las políticas de relacionamiento con la comunidad, con los consumidores, los contratos de adhesión, en fin, todos los elementos que podrían generar un problema a nivel de consumidor-empresa, tienen que empezar a verse desde ahora. Por lo tanto, eso es lo que queríamos contarles. Muchas gracias por esa atención. Ahora, si quieren, vamos a abrir un espacio de pregunta y respuesta y quedamos a la espera de si tienen alguna pregunta, contestarla, y si no, será hasta la próxima. Ahí probablemente les apareció en sus pantallas la posibilidad de hacer preguntas. Ahí vemos que hay algunos escribiendo. Prohibido hacer preguntas difíciles. Ok, tenemos la primera pregunta. ¿Cuándo se prevé que estará finalizada y votada la ley? Andrés, ¿qué opinas tú? La verdad es que es bastante difícil por nuestra parte poder pronosticar una fecha exacta, ya que esta reforma fue anunciada en 2014 y recién ahora estamos teniendo un proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo y que después el mismo Ejecutivo le volvió a hacer indicaciones. En nuestra experiencia, es imposible prever que sea el próximo mes, el próximo año o algo, pero sí la contingencia nacional señala que como hay tantas reformas andando, es muy probable que sepamos al final de este gobierno si es que esta reforma está en la recta final o se dejará para el siguiente gobierno. Tenemos a Isabel Margarita Cabello, pregunta respecto a la aplicación de las distintas sanciones. ¿Cuáles son los recursos que se contemplan tanto en esta ley como en la ley de base? Bueno, a ver, esta ley no contempla ningún recurso especial diferente de los que contempla la ley actual, y como introduce la facultad sancionadora del director regional, tampoco establece un recurso específico. Por ende, entendemos que debe concluirse que para las decisiones del director regional está abierta la vía común o por vía subsidiaria está abiertos los recursos que establece la ley de procedimiento administrativo, dentro de los cuales lo más común sería la reposición, que tendría que presentarse ante el superior jerárquico de quien dicta la resolución, que en este caso sería el director regional. Por eso, como lo comentaba Andrés, la falta de recursos eficientes sobre todo las resoluciones sancionatorias que va a dictar el CERNAC, nos parece sumamente complejo y creemos que es algo que debe mejorarse en el proyecto. Imagínense tener que ir con una invalidación administrativa en un tribunal ordinario, en un juicio que puede durar 5 años, para revertir un fallo por reglas generales. Por lo tanto, esta falta de equilibrio o una entidad que equilibra el CERNAC es bastante grave. Y por eso, en cierta forma, una de las recomendaciones de eliminar la base de poder ir al juzgado de policía local, creemos importante porque al menos jurisprudencialmente se pueden ir generando ciertos precedentes que van a servir para defender cierta postura en otras instancias. Agustín Díaz, ¿podrá el CERNAC impartir multas por otras infracciones, tales como la ley Super 8? Andrés. Entendemos que hasta ahora el CERNAC ha tratado de inmiscuirse no solamente en el ámbito de aplicación de la ley de protección a los consumidores, sino también en otras. Ha realizado este llamado tratándose el servicio como estoy pensando que su
su deber residual de poder velar por los derechos de los consumidores, lo llama a tratar de suplir leyes que no tienen algún ente fiscalizador o algo o similar. Estimamos que esta ley de etiquetado nutricional, que es la ley 20.606, sí, al venir desde el Reglamento Sanitario de Alimentos y remitirse al Código Sanitario, estimamos que es la Seremi de Salud respectiva la que tiene que aplicar estas multas. Por lo tanto, no tendría el SERNAC por qué conocer de esos hechos. Sin embargo, esto no quiere decir, como nos señala la experiencia, que el SERNAC trate de hacerlo. Pero hay muchos argumentos de defensa para poder extraerlo de esa esfera. Romualdo Arauz. Buenos días. ¿El proyecto contemplará plazos de vacancia para su implementación? ¿Cristina? Sí, a ver, hasta ahora no lo podemos saber con certeza porque efectivamente esto puede cambiar dentro de la tramitación, pero lo normal es que así sea. Normalmente los proyectos, sobre todo que requieren en el fondo la implementación y la adecuación de una nueva institucionalidad, van a establecer plazos de vacancia. Andrés, yo no sé si algo más que puedas decir en este sentido. Exacto. El proyecto actual, tal como está, si se llegase a aprobar hoy, primero pone un periodo de vacancia de 1 año desde la publicación para que entre en efecto. Y luego va a ser, además, una aplicación progresiva, porque se necesita realizar modificaciones, como bien decía Guillermo, modificaciones sustanciales en cuanto a la infraestructura de los SERNAC regionales, para los directores regionales y del nacional, para el director nacional. Por lo tanto, se dice que va a comenzar a regir desde 1 año y con un cronograma para 2 o 3 regiones del norte en determinada fecha, para 4 o 5 regiones que siguen en 6 meses después y para las últimas regiones que quedan otros 6 meses después. Andrés Cuevas. Cuando se comentaba la suspensión de servicios básicos, luz, agua y sus respectivas multas, ¿el corte del servicio Internet banda ancha se contempla en el proyecto de ley como un servicio básico? Andrés. Sí, no, el proyecto no regula específicamente qué es lo que se tiene que entender por servicio básico. Ahora bien, por distintas prácticas, por ejemplo, a propósito de los terremotos y distintas otras catástrofes naturales que hemos tenido, el servicio y la autoridad en general han ido perfilando un poco cuáles se estiman que son los servicios básicos. En ese sentido, Internet no ha quedado comprendido dentro de los servicios básicos hasta ahora, pero sí ha quedado telefonía. Por ende, es sumamente relevante tener eso presente. En general son servicios sanitarios, electricidad y telefonía hasta ahora, pero no hay una definición legal para estos efectos, sino que ha sido más bien en la práctica de la autoridad lo que ha ido delimitando un poco qué es lo que hay que entender por servicios básicos. Juan Boone. ¿Cuál es el efecto de los recursos en caso de imposición de multas, suspensivos o devolutivos? Es decir, ¿se debe abonar la multa previa a recurrir o ella deberá abonarse en última instancia? Siguiendo las reglas generales, la multa debe abonarse o pagarse en este caso y luego interponer los recursos, salvo que la multa la aplique el juzgado de policía local y se realice una reposición ante el mismo juzgado y no un recurso de apelación. Ahí es posible no pagar la multa hasta que se resuelva la reposición, o que la multa la aplique el SERNAC y se aplique y se presente una reposición ante el mismo SERNAC. Antonio Morris. En el caso de reclamo por productos farmacéuticos, ¿considera el proyecto abordar temas de publicidad? Si es el Código Sanitario que tiene la visión sobre esto. Bueno, en general el proyecto ni la ley hasta ahora van a regular la publicidad de productos farmacéuticos en particular, dado que la misma ley establece que en caso de que haya una normativa especial que regule alguna materia, va a ser esa normativa la que se va a aplicar primero y en cualquier aspecto que no quede específicamente regulado por la normativa especial que pudiera subsidiariamente aplicarse la ley de protección al consumidor, va a aplicar, pero por regla general, todos los aspectos que están regulados en el Código Sanitario respecto a publicidad de fármacos no deberían quedar dentro de la esfera de aplicación de la Ley de Protección al Consumidor. Romualdo Arauz. Actualmente la SDIF puede compartir información con el SERNAC respecto a la fiscalización
de los límites de interés, la máxima convención. ¿Contempla el proyecto mayores facultades o vasos comunicantes entre el CERNAC y otras instituciones fiscalizadoras como la SBIF o la SPS? La respuesta es no. El proyecto de reforma actual no tiene ninguna mención acerca de comunicación entre entidades. Se mantendría entonces en las facultades que tienen actualmente. Habría que ver esto por el lado más de datos personales y la ley del SOA podría tener una conexión por esa vía, pero claramente esta ley no se hace cargo de este trasvasije de información. Bueno, quiero agradecerles a todos los presentes la paciencia y el habernos acompañado en este nuevo webinar en Keri Compañía. Nos encantaría que después a cada uno de ustedes les vamos a mandar una encuesta, que la contesten para ver si les gustó, si hay cosas que les gustaría que mejoráramos. Y desde ya los dejamos invitados para el próximo webinar, que le vamos a mandar información dentro de poco de qué se trata. Y para nosotros es muy importante poder tener estas interacciones con ustedes, nuestros clientes, y tratar de apoyarlos en ver cuáles son los nubarrones que podrían afectar sus prácticas. Muchas gracias y muchos saludos a todos.